Bien, bueno, primero vamos a comentar algunos aspectos que anteceden a esos dos tipos de enfermedades, sí, que es muy, muy importante porque Antes a que final de comience, cuentas, ¿mande? doctor, es que de repente se le ha ¿Cómo? cortado, no sé si puede cambiar de lugar o de una condición más estable, porque lo vemos bien, pero de pronto empieza a hablar y se le escucha un poquito cortado. Va a ser lo mismo a ver, voy a tener que quitar la imagen entonces, no sé, a ver, vamos a ver, A ver, sigue a ver, hablando y así no lo vuelvo a interrumpir para que apague su bueno, imagen. a ver, ahí, bueno, voy a seguir hablando entonces. Sí. Estaba comentando que es importante dar algunos antecedentes, ¿sí? Respecto a estos dos tipos de enfermedades o padecimientos, ¿sí? Porque tienen que ver ambos con el metabolismo de minerales, sobre todo el calcio y el magnesio en el cuerpo, ¿sí? Tanto la osteoporosis como la osteopenia se refieren a la densidad ósea, a la densidad de todos lo que son nuestros huesos, desde el más sencillo hasta el más fuerte, más grande, más denso, ¿sí? Cualquiera de ellos puede llegar a sufrir un problema donde existe una fragilidad, ¿sí? Hay personas que inclusive, esto ya es otra cosa, pero es importante también mencionarlo, que nacen con una tendencia a tener huesos muy frágiles. Si me oyes, te veo tu cara como que no me oyes. Es que sí, es que se le escucha de la frase, se le escuchan dos, tres palabras y luego A se ver, corta. voy Apague a su quitar imagen. la imagen, espera un segundo. Sí, A ver, ahí ya me escuchan bien. Ahora sí, sí me parece que escuchan mejor. sí. Bueno, pues entonces, a ver, voy a seguir hablando. Espero que el hombre invisible, este, sí, ahí estamos bien. Y ya estamos mejor y yo Bueno, creo que a buena ver, voy a, comunicación para poder hilar las palabras del doctor. Sabemos que él está en un lugar también donde quizá no tiene buena señal, pero sí se le alcanza a escuchar mejor, así que le sugerimos que poner atención. es que tengo, mira, la señal la tengo completa, supuestamente está muy bien. A ver, voy a hacer algo aquí. Espera. Ver, escriban en el chat si lo escuchan al doctor, para que esté con la imagen apagada, en el chat, A ver, ahí me escuchan. A ver, si lo escuchamos. ya voy a volver a poner la imagen, a ver si ahí me Yo escuchan. escucho muy mal. ¿Sí? Se escucha mal, ¿verdad? Es- Es que hay que si Dicen que escuchan. sí se escucha, otros que no se escucha. No sé, pero yo aquí en mis No, teléfonos yo tengo creo que que la se señal está escucha completa. mejor. Doctor, yo creo que lo escuchamos mejor si usted apaga su imagen. Es que ahorita sí se escucha, pero empieza a hablar y se le empieza a cortar la imagen. Entonces, mejor apague, por favor, su imagen. A ver, ya quité la imagen. Ok, sin imagen se Sí, ya escucha quité mejor. la imagen, entonces. Sí, todos, Bueno, la mayoría ok. dicen que cuando usted apaga su imagen se escucha mejor. Así de esa manera, por favor. Bueno, pues una disculpa, pero pues la verdad, quién sabe qué pasará. Vamos entonces a retomar, ok, la cuestión de lo que es el metabolismo, sí, de estos dos minerales que son el calcio y el magnesio, que son muy importantes. No son los únicos que intervienen en la densidad ósea, sí, hay varios nutrientes que vamos a platicar de ello, sí, pero es importante comentar lo siguiente. La base sobre la densidad ósea se va a empezar a dar a partir de la gestación, el desarrollo del feto, ¿sí? En el útero de las madres. Eso va a depender de la alimentación que tenga la mamá durante su gestación y también de las reservas o la densidad ósea que ella tenga, porque cuando no existe suficiente calcio y otros minerales en la alimentación de la mamá, pues se va a tomar de las reservas que son precisamente los huesos. ¿Sí? Los huesos son los que más calcio contienen en el cuerpo, no obstante que haya mucho calcio circulando en la sangre para diferentes funciones, ¿sí? Pero desde ahí es donde comienza. Si una mamá estuvo bien alimentada, ¿sí? De una forma balanceada,
cuando está en gestación, entonces el bebé va a nacer con una buena densidad ósea. ¿Sí? Eso quiere decir que sus huesos van a estar bien formados, van a estar fortalecidos. La densidad quiere decir la fortaleza que tienen, digamos, desde su matriz, digamos, la parte del centro del hueso hacia la parte de afuera, ¿sí? Porque ahorita vamos a decir sobre un tratamiento que existe donde los huesos se hacen duros, pero desde afuera y por dentro no tienen la densidad. Entonces, lo más importante es eso, densidad. Por eso el estudio que se hace es la densitometría, es para medir la densidad, ¿sí? O sea, qué tan fuerte está nuestro hueso desde el centro hacia afuera, hacia la superficie. ¿Ok? Entonces, bueno, pues el niño nace, hace sus actividades, conforme va creciendo, ¿sí? Los huesos se van elongando, donde más se va a notar obviamente es en el fémur, que es el hueso que está entre nuestra cadera y la rodilla, es el hueso más largo que tenemos, ¿sí? Obviamente hay otros huesos que también, por ejemplo, el cúbito, el radio, sí, la tibia, el peroné, lo que son nuestras extremidades es donde más se va a notar la elongación y es lo que precisamente va a empezar a darnos la posibilidad de tener una cierta estatura. Todo eso es importante que cuando nosotros estemos en desarrollo, desde ser niños hasta la adolescencia y adultos jóvenes, y conservemos esa densidad ósea para que a futuro, cuando ya seamos adultos mayores, tengamos una mejor densidad, porque todo eso se puede ir perdiendo. Entonces, pues desde niño es importante consumir una dieta balanceada, ¿sí? Y yo me doy cuenta hoy en día que muchos, desafortunadamente en México, vamos a hablar de México sobre todo, hay muchos niños que se alimentan con, o sea, así que no son alimentos, sino son cosas chatarra que tienen calorías vacías. Y digo calorías vacías porque proveen muchas calorías, ¿sí? No proveen nutrientes y al contrario roban nutrientes del cuerpo para que puedan ser metabolizados. Muchos de estos son muy ricos en azúcares, ¿sí? Alimentos refinados que no van a servir para nada y eso va bermando todo lo que viene siendo, no nada más la densidad ósea, sino otras reservas que es importante que se consideren. ¿Sí? A final de cuentas, la máxima densidad ósea la vamos a alcanzar en la adolescencia. ¿Sí? Las damitas la alcanzan más rápido, o sea, a una edad más temprana que nosotros, los hombres, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante. Cuando una persona no consume alimentos ricos en calcio, en magnesio, en boro, ¿sí? La vitamina D que la vamos a estar produciendo a través de los rayos de la luz solar, ¿sí? Porque es un nutriente que se estimula su producción a través de los fotones de la luz solar, ¿sí? Y otros como el colágeno, que es importantísimo. El colágeno, pues les puedo decir que gran parte del hueso, su densidad está conformada por colágeno. ¿Sí? Pensamos que a veces nada más están las articulaciones, no, también está en los huesos. Entonces, toda esa gama de nutrientes, ¿sí? Son muy, muy importantes y casi siempre nada más pensamos en el calcio. Siempre que decimos, bueno, pues hay que consumir leche porque es rica en calcio y van a estar buenos nuestros huesos, van a estar densos. No necesariamente hay alimentos muy ricos en calcio en el reino vegetal y que de hecho pueden ser muy biodisponibles, quiere decir que se van a poder aprovechar muy bien si su balance es el correcto, el adecuado. A veces que nos complicamos nosotros la existencia queriendo hacer las cosas demasiado bien, queriendo medir todo y no es tan necesario. Es el raciocinio, la intuición de llevar una dieta sana. Una dieta sana, nuestro mismo cuerpo nos puede decir, ¿sí? Lo que vamos necesitando, pero hay muchas veces que modificamos todos esos aspectos y queremos casi, casi estar pesando los alimentos que vamos a consumir y no se trata de eso, ¿sí? O sea, todos piensen ahorita, mientras estoy hablando, en lo que puede ser un buen desayuno,
un buen almuerzo, una buena comida, una buena merienda, ¿sí? Y tiene que haber un balance adecuado entre cada una de estas. Y bueno, las colaciones intermedias, si es que cada quien las consume, ¿no? Ahora hay muchos estilos de alimentación, hay quienes practican lo que viene siendo el ayuno intermitente, que en algún día platicaremos de eso, ¿verdad? Pero todos esos modismos, lo que más va a prevalecer es una dieta balanceada donde son los 3 alimentos del día básicos y 2 colaciones intermedias, ¿sí? Hay que mantener el metabolismo trabajando para que sea un cuerpo más sano, ¿sí? Y no es cierto que si todo el día estamos consumiendo alimentos, vamos a subir más de peso, es al revés. Mientras menos alimento consumamos durante el día y más alto o más lejano sea el rango, si el cuerpo lo podemos meter en crisis. Todas estas dietas cetogénicas, los ayunos intermitentes y demás que están de moda, pues les voy a decir que están de moda, pero pues, no son de ahorita. En realidad esto nació en la década de los 60, en el siglo XX, y fue hecho por pues, unos médicos nutriólogos de la Fuerza Aérea Norteamericana, le llamaban la dieta de la Fuerza Aérea. ¿Sí? Cuando querían que una persona, un piloto, bajara de peso muy rápido en una semana, lo sometían a cierto tipo de alimentación parecida a lo que conocemos como esos ayunos o esas dietas altas en mucha proteína, grasa y cero carbohidratos. ¿Sí? ¿Por qué menciono esto? Porque son modismos. No es que vayamos a hablar de este tema, sino que las modas son las que en un momento dado, si se, por ahí me acuerdo que había hace unos años una dieta que le llamaban la dieta de la media luna, ¿no? Y cosas así muy extrañas. Y pues aquí es con lo que decía, la intuición, lo que nos diga a nosotros, esta es una dieta correcta, balanceada, de acuerdo a la condición de salud de cada persona, ¿sí? Pero cuando nosotros nos alimentamos bien de niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos, etcétera, pues vamos teniendo el balance adecuado para que todas nuestras reservas, nuestros tejidos funcionen como debe de ser. En nuestras células están compuestas, digo, básicamente es la membrana, el citoplasma, donde están todos los organelos y el núcleo, ¿sí? Donde dentro del núcleo está el material genético. Pero en esos organelos, cada uno tiene una función distinta que va siendo complementaria. Y todos esos organelos no son los que utilizan los nutrientes para llevar a cabo las reacciones, dependiendo de qué tipo de célula es. No va a funcionar igual una célula del hígado que una célula del corazón o que una célula de los huesos. ¿Sí? Tienen funciones, algunas comunes, sí, pero muchas otras son muy, muy distintas porque tienen que regenerar el tejido a donde pertenecen, además de llevar a cabo sus funciones complementarias. Bueno, entonces voy a empezar a hablar de lo que es la osteopenia. ¿Sí? La osteopenia es una pérdida de la densidad ósea a un grado menor que la osteoporosis. O sea, la osteopenia es la antesala de la osteoporosis. Cuando nos dicen en algún estudio es que usted tiene osteopenia, es porque de acuerdo al score que tiene la T, el score T y el score Z, ahí se determina en un momento dado en base a unos valores que no voy a entrar en detalle ahorita, ¿sí? Ahí se determina si la persona tiene osteopenia. Si le dicen a alguien, es que usted tiene una osteopenia, quiere decir que el nivel de calcio en sus huesos está bajando, ¿sí? Pero no nada más es el calcio. Sí, miren, de una vez les voy a decir cuántos minerales o nutrientes intervienen en lo que viene siendo la fabricación, la síntesis del hueso. Tenemos los dos minerales principales que son el calcio y el magnesio. Tenemos un mineral traza que es el boro, así como suena boro, que prácticamente no se conoce, la gente no lo maneja mucho porque no es un nombre común, ¿sí? Es un mineral traza que quiere decir
se consume en muy bajas cantidades, pero es importantísimo. ¿Sí? El boro es como una llavecita que si no se encuentra presente en el momento adecuado, en las proporciones adecuadas, parte de ese metabolismo óseo no se va a llevar a cabo. Se requiere también colágeno. El colágeno es muy, muy importante, ¿sí? Porque es también de lo que va a darnos una densidad ósea, ¿sí? Que va a hacer que el hueso esté muy, muy fortalecido. Si no tenemos ese colágeno adecuadamente, el hueso no tiene la misma fuerza, no tiene la misma resistencia. Necesitamos vitamina A, vitamina C. La vitamina D la podemos consumir o se va a producir también a través, cuando nosotros tenemos contacto con la luz solar, ¿sí? Y no digamos 1 minuto, 2 minutos, o sea, que tengamos una exposición de 10, 15, 20 minutos, aunque fuese en intervalos, pero eso va a hacer que se produzca suficiente vitamina D, ¿sí? Eso es muy, muy importante porque va a hacer que estos minerales lleguen al punto correcto, adecuado, para que todos esos huesos que están comenzando a tener esa osteopenia comiencen a densificarse. No es fácil la recuperación de una densidad ya pobre. ¿Por qué? Porque si la gente no consume los minerales adecuados, si está acostumbrado a consumir cierto tipo de alimentos que ni siquiera tienen una buena cantidad de estos minerales que acabo de mencionar, pues ahí hay un grave problema, ¿no? Entonces, ¿por qué no los vamos a obtener de la respiración? ¿Sí? Y cuando en el cuerpo hace falta, si por ejemplo, si algunas funciones metabólicas se requiere calcio, ¿sí? De lo que va circulando en la sangre para poder balancear el pH, por ejemplo, se va a obtener de los huesos. El hueso es obviamente un material que forma parte de nuestro cuerpo humano, pero que si nosotros requerimos de los minerales que contiene, se va a tomar de ahí. Hay unas células especializadas que se llaman osteoclastos, que se van a encargar de, no voy a decir destruir exactamente, pero van a hacer una reacción química donde van a liberar estos minerales, sobre todo el calcio, para que esté presente a nivel del torrente sanguíneo y se puedan llevar a cabo ciertas funciones o pueda llegar también a balancear, como decía yo, ¿sí? El pH en alguna parte del cuerpo. Entonces, todo eso, sí, que hay que tomarlo en cuenta porque no nada más es, como siempre nos enseñaron de niños, vamos a tomar lácteos, ¿no? Leche, quesos, yogurt, etcétera. No, también se puede consumir almendras. Las almendras son muy ricas. Estoy diciendo la pulpa de la almendra es muy rica en no nada más el calcio, también magnesio y sobre todo el boro. El boro, como les digo, es muy difícil de obtener, pues inclusive cuando uno lo compra en suplementos alimenticios, no todos aquellos que son multivitamínicos y minerales van a tener ese mineral traza, que es muy importante. Es más fácil que podamos tener vitamina C, vitamina D, vitamina A, ¿sí? Pero el boro, ustedes véanlo, en las etiquetas de algún suplemento alimenticio que sea multivitamínico, multimineral, y no todos van a tener el boro, ¿sí? Que es muy importante. Entonces, si nosotros consumimos suficientes alimentos que contengan esos minerales, la osteopenia pues no se va a dar. La osteopenia nunca va a presentarse en nuestro cuerpo y eso quiere decir que consumimos una buena cantidad de minerales. Pero, ¿qué pasa también en la dieta? Pues otra vez me voy a referir aquí a nuestro país, a México, ¿no? Se consume mucho de una bebida gaseosa. Esta bebida gaseosa, que no voy a decir la marca, no me interesa, todo el mundo la conoce de todas formas, tiene un elemento que se llama ácido fosfórico. Ese ácido fosfórico provoca un cambio en el pH. ¿Sí? Y ese pH hay que balancearlo con calcio. Entonces, cuando el cuerpo tiene mucho de ese ácido fosfórico, tiene que balancearse. ¿Y de dónde creen que se toma el calcio?
pues, de las fuentes que se necesitan para poder balancear, porque nosotros no podemos romper ese balance del pH porque es peligroso inclusive. Entonces la gente lo toma esa bebida como si fuera cualquier cosa sin pensar en todo lo que estoy diciendo ahorita, porque no somos químicos todos, ¿sí? O sea, algunos entenderán el proceso de la bioquímica nutricional, otros no la entienden nada y tampoco tienen por qué entenderla, pero sí podemos entender que ese tipo de líquidos, de bebidas, no son buenas para nosotros. Eso es pues por sentido común, vamos a ponerlo así. Entonces, cuando consumimos mucho de esas bebidas que tienen ácido fosfórico, sí, vamos perdiendo calcio. También cuando se toma mucho café, también con el café hay que tener un cierto balance y se puede ir perdiendo calcio, ¿no? Y cuando digo café, hablo en cantidades a lo mejor de 4 o 5 tazas al día. Si se toman una o dos, pues no pasa exactamente lo que comentamos, ¿sí? Con una cantidad conservadora de 1 o 2 tacitas al día, no va a ocurrir nada malo, ¿ok? Entonces, esa osteopenia, si no se presenta, pues en un futuro va a ser más difícil que vayamos a tener osteoporosis, porque a veces podría pasar una osteopenia desapercibida y de repente llegar a la osteoporosis, ¿sí? Eso puede llegar a suceder cuando una persona, voy a hablar ahorita en el caso de las damas, ¿sí? Cuando una dama ya va a entrar en su proceso del climaterio, que es la premenopausia, menopausia y la posmenopausia, son años, estamos hablando de 10 a 15 años donde está en ese proceso, ¿sí? Y desde ese momento sus cambios hormonales está perdiendo la retención de calcio, ¿sí? Voy a concentrarme en ese mineral. ¿Por qué? Pues porque el estrógeno va a hacer que se pueda retener mejor el calcio. Y cuando empieza a haber una fluctuación en los estrógenos, ¿sí? Ese calcio no se va a almacenar de igual forma. Entonces, desde que empieza la premenopausia, se calcula, es el promedio que se tiene calculado, que cada año se va perdiendo un 1% de la densidad ósea. Entonces, vamos a hacer una cuenta rápida. Suponiendo que una mujercita comience con su premenopausia a los 45. Hay veces que es antes, pero es nada más un ejemplo, ¿sí? Vamos a darle 10 años, no los 15. 45 más 10 son 55. En esos, cuando ya a los 55, ¿sí? Ya va a tener un 10% menos de densidad ósea. Y cada año que pase posterior a eso, digamos a los 65, ya va a tener un 20% menos, y así consecutivamente si no hace nada al respecto. ¿Qué se puede hacer al respecto? Nuevamente, consumir una dieta rica y minerales. Por eso es que muchas veces cuando una mujer empieza a tener problemas en su climaterio y tiene esos famosos bochornos, algunos doctores o doctoras les recomiendan que comiencen a consumir vitamina D, o no voy a decir la marca del medicamento, con calcio, ¿sí? Para que empiecen a restituir los niveles que les van a hacer falta y evitar que exista un problema mayor a futuro, ¿sí? No porque la vitamina D y el calcio les quiten los problemas de los bochornes, eso se quita de dos formas, con hormonas sintéticas o con fitoestrógenos, que son estrógenos derivados de algunos vegetales, como el ñame silvestre, ¿sí? Ahí es un tema muy interesante, pero es una manera de restituir hormonalmente lo que a una mujercita le va a hacer falta, ¿sí? Pero tiene que ser muy bien manejado por personas que sepan llevar esa restitución, ese reemplazo hormonal. Las terapias de reemplazo hormonal comúnmente una ginecóloga o un endocrinólogo lo puede hacer a través de hormonas sintéticas, ¿okay? Que es lo que regularmente se hace. Y bueno, con eso controlan los bochornos y van a ayudar en cierto aspecto, ¿sí? A que no haya un proceso de desmineralización, porque si perdemos esos minerales, pues se va a tener el problema de la
osteopenia y posteriormente la osteoporosis. Voy a hacer aquí un paréntesis para distinguir la parte de la osteoporosis. Cuando se rebasa el nivel donde la densidad ósea, ¿sí?, deja de llamarse osteopenia, llega a la osteoporosis, y la osteoporosis sí ya es un punto grave, porque la osteoporosis nos va a dar o va a hacer que el hueso sea mucho más frágil, ¿sí? No tenga la fortaleza y sean más fácilmente o se den más fácilmente las fracturas, las lesiones óseas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no existe esa fortaleza. Si nosotros, yo creo que todos han llegado a partir algún hueso de la pierna de un pollo, ¿sí? Y que se ve muy poroso. En las aves tiene que ser muy poroso porque si fueran densos los huesos no podrían volar, serían muy pesados. Entonces, ese tipo de porosidad que se nota, ¿sí?, es lo que puede llegar a compararse con una osteoporosis. No es tan marcada como el hueso, ¿sí?, de un ave, pero es para ejemplificar simplemente. Hay muchas microfotografías y fotografías de huesos, de lo que son las laminillas de huesos, donde se ve la porosidad pues ya muy amplia, y eso hace que el hueso no tenga esa fortaleza. Esa es la diferencia entre una densidad ósea sí, y una osteoporosis. Esos huecos no existen en ese tamaño si el hueso no tiene una osteoporosis, si no se padece de ese problema. Cuando no existe osteoporosis, existen, ¿sí?, esos pequeños orificios, pero de una forma mucho más pequeña. Es necesario que exista eso para la circulación de fluidos, ¿sí?, para lo que viene siendo la circulación pasiva de minerales a través del líquido para que pueda depositarse en los huesos, ¿sí? Es un transporte que se le llama pasivo, ¿sí? Entonces, esos minerales van a llegar a toda la parte a todo lo que viene siendo la estructura del hueso a través de esos pequeños túneles, ¿sí? Para que pueda entonces la gente tener la cantidad de minerales que se requiere, si está consumiendo la dieta que requiere. Cuando una persona no consume los minerales adecuados y los otros elementos que ya mencionamos, esos túneles, esos pequeños orificios se hacen más grandes y es donde el hueso se hace más frágil, ¿sí? Y aquí les voy a comentar algo que es muy interesante. ¿Cuántas veces, yo creo que en la familia de muchas personas que ustedes conozcan o tal vez en su misma familia o tal vez aquí mismo exista en la audiencia alguien que haya padecido lo que voy a decir? Dicen, es que mi abuelita se cayó y se fracturó la cadera, ¿sí? Y no es así. Regularmente, si el hueso de la cadera ya tenía un problema de osteoporosis, ¿sí?, el acetábulo donde se inserta la cabeza del fémur, si en un momento dado la persona que supuestamente se cayó y se fracturó, más bien la cadera la tenía frágil y empezaba a tener una fisura, se fracturó, esa fractura mientras estaba parada y dio un paso, hizo que se cayera porque ya no tiene el soporte. Obviamente que la caída viene a magnificar el problema, ¿sí? Pero regularmente eso es lo que sucede. Claro que sí, se puede accidentar una persona de edad avanzada y con la caída fracturarse la cadera, sí, o a veces la cabeza del fémur, pero por lo regular es al revés como se los dije, ¿no? Sí, hay una fisura porque ya existe una osteopenia, luego una osteoporosis y se va degenerando el hueso hasta que se convierte en una materia muy frágil y ahí es donde se rompe o la cabeza del fémur o el acetábulo en la cadera y se va a fracturar. Y entonces decimos, es que se cayó mi abuelita y no, es al revés.
Y ahí es donde viene muchas veces el hecho de tener que hacer una cirugía, a veces se puede colocar una prótesis. Cuando llega ya a un grado de esos es muy difícil, ¿sí? No me gusta hablar de pronósticos en ese sentido, porque muchas personas cuando ya pierden la autonomía, una vez que tienen ese tipo de lesiones, pues mucho de su rendimiento, de su resistencia, de sus ganas inclusive de vivir, se van mermando, pues porque ya no tienen esa autonomía. Sin embargo, también existen personas que se logran recuperar y vuelven a tener una vida normal, lo cual es extraordinario, eso es muy bueno, ¿no? ¿Sí? Pero eso es lo que regularmente sucede. En el hombre no es tan común porque un hombre, el proceso de esa osteoporosis tarda más tiempo. ¿Sí? Nosotros no tenemos la problemática que tiene la mujer, porque aunque tenemos estrógenos en muy pequeñas cantidades, obviamente la hormona que en nosotros predomina es la testosterona. Y la andropausia en el hombre se presenta después de los 60, 62. Claro que hay excepciones, ¿no? Pero por las regulares en esas edades, de los 62, 65, vamos a decir, y ahí es donde empieza a haber cambios hormonales. Y el hombre también puede llegar a padecer de osteopenia y osteoporosis, definitivamente. Hay el consumo de ciertos fármacos en lo que viene siendo un largo plazo, provoca también que no haya una buena absorción de calcio, haya pérdida de magnesio, ¿sí? Y pues eso va provocando a la larga que se tengan esas dos problemáticas. Yo no sé si se acuerdan, yo creo que sí, muchos se acuerdan de una medicina que se llamaba ranitidina, que ya no existe en el mercado. Había gente que la consumió por años y años y años y después ya resultó cuando la quitaron del mercado que descubrieron que precisamente la ranitidina, perdón, inhibía la absorción de magnesio. El calcio y el magnesio son importantísimos, ¿sí? Y el cuerpo a veces confunde la absorción de uno y otro, ¿sí? Les voy a platicar algo que también es muy interesante. Cuando nosotros creamos cálculos en la vesícula biliar, cálculos renales, la gente piensa que es por exceso en el consumo de calcio, más bien es una deficiencia de magnesio. Esto se debe a una situación en su estructura química. Los dos tienen algo que se llama una valencia de +2 y el cuerpo a veces confunde o cuando no tiene suficiente magnesio absorbe más calcio y va creando esos depósitos, esos pequeños cálculos. Los cálculos regularmente tienen en su núcleo lo que es calcio, ¿sí? Y otros elementos, pero muchos a base de lo que viene siendo una deficiencia de magnesio y muchas veces va provocando o consumiendo ciertas infusiones, algunos jugos que pueden provocar que esos cálculos se vayan disolviendo, se logra evitar en un momento dado, pues a lo mejor hasta una cirugía para poder eliminar estos famosos cálculos, ¿no? Se los comento porque precisamente cuando hay ese depósito constante de sales de calcio, ¿sí? Yo estoy más que convencido porque he tratado a muchos pacientes con esa problemática, es por deficiencia de magnesio más que por exceso de calcio, ¿sí? Y eso se puede corregir también dando precisamente sales orgánicas o mineral o combinación de lo que viene siendo minerales quelados, ¿sí? Entre ellos el magnesio para que pueda hacerse la reacción correcta y ya no se siga almacenando el calcio y el magnesio se pueda estar absorbiendo. El magnesio es muy importante, no quiero entrar a fondo porque pues es la verdad que del magnesio podemos hablar toda un Zoom completito, lo importante que es. Hoy en día, afortunadamente, se está dando a conocer mucho del magnesio, y aunque siempre ha sido lo mismo, pero ahora ya la gente comienza a consumir algunos suplementos de magnesio
en sus fórmulas queladas, ¿sí? Que quiere decir que están unidos a un aminoácido y se van a poder aprovechar muy bien. Sí, eso es importante que lo consideren. No puedo darles una receta específica aquí, porque no es el lugar adecuado, sí, pero cuando tengan alcance a consumir magnesio en forma quelada, háganlo, les va a ayudar bastante. Hay pues por lo menos unas 8 o 10 fórmulas distintas en el mercado. Y cuando digo fórmulas es como vienen ya preparadas en laboratorio. Sí, hay algunos que tienen hasta 5 o 6 diferentes tipos de magnesio en una sola fórmula y son bastante buenos, ¿no? Sí existen en México y en muchas partes del mundo estas fórmulas. Entonces es bueno porque calcio, la verdad es que es mucho más fácil consumir el calcio que el magnesio. El magnesio está muy depletado de lo que viene siendo el subsuelo, donde crecen los vegetales, ¿no? Y finalmente, pues es parte muy, muy importante de lo que viene siendo el metabolismo óseo. Entonces, para hacer una distinción y ya pasar a las preguntas o testimonios, osteopenia es la antesala de la osteoporosis y la osteoporosis en sí ya es un padecimiento que no es fácil, ¿sí? Se tiene que manejar, puede manejarse con medicamentos, que sería, pues yo diría que el caso extremo, más bien es con nutrientes, ¿sí? Porque los medicamentos son muy delicados. Esos medicamentos que se manejan para poder detener y mejorar la osteoporosis son los que hacen precisamente que la superficie o la parte externa del hueso sea muy rígida, sea muy dura, pero al mismo tiempo es más sencillo que se fracturen. Pensemos en lo que viene siendo un hueso que tenga buena densidad ósea, imagínenlo como una madera dura, y a un hueso que tenga una dureza fuerte, ¿sí? Como diría yo, como una dureza del cristal, porque está dura nada más por la parte de afuera, ese es muy fácil que se pueda fisurar o se pueda fracturar, ¿no? Esa es la gran diferencia de la densidad y la dureza que queda hacia afuera. Entonces, pues existen esos tratamientos, se manejan de acuerdo a cada especialista, ¿sí? Y son muy comunes. Las sustancias se llaman alendronatos, ¿sí? Y lo comento como genérico porque seguramente habrá personas aquí en la audiencia que les han llegado a recomendar o algún familiar, ¿sí? Pero es mejor a través de la nutrición, créanme, es lo más natural, es lo mejor, ¿sí? Entonces, ya nada más comentarles, ¿sí? Porque uno pensaría, bueno, yo me puedo curar de la osteoporosis o puedo evitar la osteopenia con mi Numi Card. Les he dicho muchas veces, casi cada vez que platicamos con ustedes, hablamos de ese balance que debe de existir, ese balance electromagnético, nuestro campo electromagnético. Precisamente ese intercambio de iones del que estoy hablando, calcio, magnesio, boro y otros elementos, ese intercambio iónico es el que hace posible que exista una densidad ósea. Si cuando nosotros tenemos un campo electromagnético balanceado, nuestra paratiroides, que es una glándula que está adyacente a la tiroides, es la que va a controlar el metabolismo del calcio y del magnesio para que el hueso, ¿sí?, permanezca fuerte o si hay una alteración, se esté deshaciendo el hueso. Entonces, eso es muy importante que exista ese balance. El proceso de ionización que llevamos a cabo con nuestra Numicar también nos favorece mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente el balance de esos átomos, ¿sí?, de diferentes moléculas que contengan calcio y magnesio en el cuerpo, nos va a ayudar para que ese equilibrio exista y sea no tan fácil que lleguemos a un punto de una osteopenia. Sobre todo si la empezamos a utilizar en una edad más o menos temprana, a los 35, 40, 45 años. Cuando se utiliza ya en años posteriores, 55, 60 y demás, claro que ayuda,
porque de todas maneras el proceso de ionización se va a hacer, el proceso del balance electromagnético se va a hacer, si se está llevando a cabo, o sea, en cada microsegundo del cuerpo, que el cuerpo tiene puesto la Numicar. Si desde el momento que ustedes se lo ponen, desde ese momento comienza todo lo que les estoy diciendo, y no nada más con estos elementos, con todos los átomos de los diferentes elementos químicos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es importante utilizarla, no dejarla ahí encima del buró, ¿sí? Extraerla puesta todo el tiempo que puedan, se la quitan para bañarse, ¿sí? Tráiganla puesta, eso nos va a ayudar bastante. Hay muchas personas, y ahorita a ver si alcanzamos unos testimonios, que han mejorado precisamente de problemas de osteoporosis, de osteoartritis, de osteoartrosis, ¿sí? Que son problemas donde va la combinación de un problema degenerativo de las articulaciones, ¿sí? Y el desgaste óseo. Entonces, eso cuando mejora es porque el cuerpo tiene la capacidad de aprovechar lo que nuestra Numicar tiene en su configuración para que alcancemos ese punto de equilibrio. ¿Ok? Eh, pues aunque no me vean, no sé, Margarita, si podamos abrir la imagen de nuestros asistentes, por favor. Yo creo que sí, doctor, y bueno, puede a ver su cámara, a ver si ya lo escuchamos un poco más. A Bueno, pues ver, es tiempo de que ustedes participen, tienen alguna pregunta para el doctor, pues bueno, este es el momento. Comentan en el chat mientras, Claudia Ramírez, buenas noches, una pregunta, ¿el colágeno hidrolizado se puede convertir en la edad de la menopausia? Puede ayudarse con el accesorio, porque en cita de medicina general no le dicen qué alimentos consumir. el colágeno hidrolizado lo pueden utilizar cualquier persona. Digo, una gente joven no lo va a necesitar tanto. Hidrolizado quiere decir que ya viene separado en sus componentes necesarios para poder absorber, ¿sí? Entonces, una persona que esté en un proceso de osteopenia, osteoporosis, es excelente que lo utilice si es de buena calidad, porque pues no todos son de buena calidad, hay que saber distinguirlo, ¿sí? Y algo que les voy a recomendar a ojos cerrados, pues el caldo de hueso. Sí, el caldo de hueso es muy, muy bueno. Por eso es que les digo que los huesos tienen mucho colágeno y cuando se está hirviendo los huesos, sobre todo esos huesos fuertes, grandotes de donde se extrae el tuétano, sí, ahí viene mucho colágeno, queda disuelto en el caldo, pueden consumirlo de tal manera que van a tener el beneficio, ¿sí? De algo que les van a aprovechar plenamente, ¿no? Entonces, sí, yo sí recomiendo mucho el consumo de colágeno hidrolizado, ¿sí? Que obviamente ya todo lo que se vende hoy en día es colágeno hidrolizado, ¿no? Ya es muy difícil encontrar nada más el colágeno así. Y hay colágenos que son de grado farmacéutico, que son muchísimo más caros, pero si uno sabe distinguir comercialmente, pueden encontrar algo muy bueno por menos de la mitad de precio. Excelente. Bueno, interesante tema, ¿cómo aumentar peso y masa muscular en personas extremadamente delgadas? Pues es que tiene que haber dos cosas, una buena alimentación y un estímulo al crecimiento muscular. Aquí depende mucho de la edad de la persona. Cuando una persona ya rebasa la edad donde su producción hormonal no es la misma, es más difícil. Sin embargo, se pueden utilizar componentes que ayuden a evitar lo que se llama una sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular, que es otro tema muy aparte, pero que es muy importante, y se utilizan suplementos como monohidrato de creatina, sí, lo menciono porque pues también lo utilizan mucho en los gimnasios, pero se puede mezclar con algunas bebidas para tener esa retención de ciertos aminoácidos que hagan que el cuerpo o la masa muscular se vaya dando. Pero no puede haber crecimiento muscular si no hay un estímulo en base al ejercicio. Y no tienen que ser ejercicios de gimnasio donde levantan 80, 100, 150 kilos, no. Con ejercicios de tensión dinámica, búsquenos en internet.
¿sí? A ver, les voy a hacer uno rapidísimo. Se ponen recargados en la pared, ¿sí? Hagan de cuenta que hacen como si estuvieran sentados en una silla invisible, ¿sí? O sea, hacen ese arco con las piernas de 90 grados, quédense ahí unos 10, 15 segundos, se paran, descansan unos segundos y lo vuelven a hacer. Ese tipo de estímulo a lo que vienen siendo las cuatro cabezas del cuádriceps, o sea, de nuestros músculos más grandes del cuerpo, junto con el glúteo, eso es un buen estímulo para hacer crecer los músculos, aparte de otros que se pueden hacer. Como ese van a encontrar una cantidad tremenda de ejercicios que puedan hacer la parte dinámica que estimule el crecimiento, ¿sí? Con un buen consumo de proteínas de alta calidad, de alta biodisponibilidad. Es que ese es otro tema muy aparte, ¿no? Y también, pues después lo daremos con todo gusto, pero esa es una respuesta rápida a una cuestión que no es compleja, nada más hay que saber entender esa parte para saber qué es lo que tiene que hacer. Estímulo y abastecimiento es lo que hay que tener en cuenta. Ok, gracias, doctor. Bueno, pues comentan también, hola, buenas noches, doctor Curiel. El dolor de la ciática tiene que ver también con la osteopenia, artritis reumatoide. ¿Cómo se puede tratar este dolor? Bueno, pues ya me están así como pidiendo recetas, pero a ver, el dolor de la ciática se da porque hay un desgaste del disco intervertebral entre la cuarta y quinta vértebras lumbares. Sí, cuando hay una desviación, una escoliosis o cuando hay un desgaste del disco intervertebral, se pellizca, se pellizca el nervio ciático de cualquiera de los dos lados y eso lo irrita. Y el paso desde el foramen, que son los orificios que existen en la vértebra, hacia abajo, pasando por el glúteo, ¿sí? Por la parte posterior de la pierna, llegando a la pantorrilla hasta los pies, ese dolor puede ser muy intenso dependiendo del nivel de irritación que tenga el nervio ciático. Hay muchas formas de ayudarlo, pero pues es también entrar. Primero tiene que ser atendido por un ortopedista que tiene que ver una radiografía, una resonancia magnética y obviamente que le van a dar analgésicos. Yo no recomiendo cierto tipo de tratamientos como infiltraciones que pueden ser muy efectivos, pero pues no es por ahí. Hay que reconstruir el tejido y hay que ver qué grado de desgaste del disco intervertebral tiene, porque eso es lo que está sucediendo. Excelente. Bueno, y cuando desechas proteína en la orina, ¿hace daño tomar la creatinina? Hago bicicleta en casa. A ver, primero es creatina. La creatinina es un producto de desecho del metabolismo renal. El suplemento se llama monohidrato de creatina. Cuando hay proteína en la orina es porque hay un daño renal. Hay que distinguir eso. Eso no tiene nada que ver que si está consumiendo creatina o no. Es si hay proteína y eso se nota fácilmente cuando es muy espumosa la orina, pero tiene que ser checado por un médico, un examen general de orina, y ahí va a salir qué es lo que tiene, ¿no? Eh, Sana Valenzuela Plaza. Yo tomo grenetina de escama de pescado. Una cucharada la remojo, al día siguiente la tomo de licuado. Está bien. También, o sea, el colágeno marino también es muy bueno, ¿sí? Hay colágenos de toyo, de aves, de res, de cerdo, marino. O sea, la combinación de los colágenos es bueno siempre y cuando su cuerpo la asimile. ¿Sí? Entonces, lo puede seguir haciendo, está bien. Nada más yo le recomendaría que para que haya una mejor absorción ahí utilice un poco de vitamina C cuando lo consume, que puede ser natural con un poco de jugo de limón o mezclado con jugo de naranja, no lo sé, sí, pero el colágeno junto con vitamina C va a tener una mejor reacción para su absorción. Sí. ¿Servirá de algo la grenetina? La grenetina es el colágeno de origen vegetal. Sí, es diferente al de origen animal, la composición de aminoácidos es muy parecida,
Los aminoácidos, recordemos, lo hemos mencionado antes, son los bloques que construyen las proteínas. Es como los tabiques que construyen para una barda. La barda sería una proteína, los tabiques serían los aminoácidos. Entonces, sí puedo utilizar grenetina. No voy a decir la marca, existe un sobrecito por ahí que lo venden hace muchísimos años en México. Se mezcla con jugo de naranja, se toma y eso es muy bueno también. Bien, Verónica, yo padezco de nervio ciático, pero desde que uso las plantillas se me ha controlado el dolor. Es muy raro que me dé el dolor, por eso ya no las dejo mis plantillas cuánticas. Bueno, es excelente testimonio, ¿no? El hecho de tener las plantillas, precisamente, nos estamos pisando las plantillas y sabemos que con la tecnología que se tiene, ¿sí? Esa cuestión de las partículas infrarrojas que se emiten y la tecnología va a hacer que se desinflame no porque las plantillas tengan un efecto terapéutico, sino el cuerpo aprovecha lo que tienen nuestras plantillas y va a lograr ese efecto, que la siga utilizando y gracias por el testimonio que es maravilloso. Aquí también vale mucho la pena decir el uso, que utilicen nuestra faja de soporte lumbar, ¿sí? Con o sin las tarjetitas o perdón, los accesorios adicionales que se puedan colocar, pero también ahí es muy práctico utilizarlo. Excelente, Verónica. Bueno, pues, doctor, ha sido un Zoom, la verdad, muy interesante, pero sobre todo, gracias por toda la información que nos ha dado el día de hoy, porque creo que hay varias dudas, sin embargo, ya han sido muy bien y más clarificadas todas, porque de alguna forma la claridad en esta información vale la pena, sobre todo muchas veces no se sabe qué suplementos tomar, cómo acudir, a qué especialista acudir también para tratar este tipo de salud, forma, ¿verdad? No solo el médico general, sino siempre el especialista. Y bueno, ustedes saben que el doctor Raúl Curiel es nutriólogo de profesión, con más de 38 años en su área como nutriólogo clínico. Y bueno, de ahí es como él ha tenido toda esta información que les ha proporcionado a ustedes. Él también es investigador. Y bueno, desde esa parte también hace falta que como nutriólogos, pues bueno, también nos orienten de alguna forma cuál es el mejor suplemento porque nosotros, como lo mencionó, que en el mercado hay cantidad tanto de, si va uno a una farmacia naturista, es más de la farmacia común, pero también los que hoy en día también venden en muchas líneas, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno estar informados y siempre, además, sobre todo, siempre acudir al especialista indicado. En este caso, el doctor Raúl, pues bueno, él tiene ya bastante experiencia y bueno, si alguno de ustedes desea contactarlo, la vía para contactarlo también es el correo especialistasnumi@gmail.com. Ahí está en el chat para que ustedes puedan también contactarlo. Ustedes deben enviar toda la información, su nombre completo, su número telefónico, para que una vez que le llegue el correo a la doctora Romina el día miércoles, ya pueda canalizarlo al doctor Raúl. ¿Ok? Esta es la vía para que puedan contactarlo también. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Nos da gusto verlo por aquí también y gracias por toda la información que nos ha proporcionado. De verdad, muchísimas gracias. Este es el espacio para que pueda despedirse. Pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este Zoom. La verdad es que siempre el compartir, escuchar, por ejemplo, ese gran testimonio que nos dio ahorita de las plantillas, pues es muy importante porque con un testimonio que exista, sí, se va a divulgar por muchas partes y a mucha gente le va a servir. Entonces, estos ejercicios que hacemos de los Zoom son precisamente con esa finalidad de compartir información que sea benéfica, pues para la audiencia. Yo siempre termino también aprendiendo de todos ustedes y agradecemos su atención. Decirles nada más, pues que siempre para poder tener una buena mineralización, ¿sí? O sea, tener una buena absorción de minerales, es eliminar todos los alimentos chatarras, todos los alimentos refinados, azúcares refinados, aceites refinados, harinas refinadas. No coman nada de eso porque eso inhibe el aprovechamiento de los minerales. De por sí,
Los alimentos que consumimos están muy depletados. Lo más que puedan consumir de leguminosas, semillas oleaginosas, ¿sí? Y alimentos altamente densos pueden mejorar su mineralización. ¿Ok?